clase de hoy día tiene que ver con las patologías del aparato respiratorio, que muchas de ellas comparten características muy similares. Así que vamos a tratar de ir diferenciándolas, ¿no? Y viendo también las características histopatológicas de cada una de ellas. La primera de la que vamos a hablar, la atelectasia. ¿Qué es la atelectasia? La atelectasia es una patología en la cual una parte de una región pulmonar periférica, segmentaria o lobar se queda sin aire, colapsa. Este colapso, esta falta de oxigenación en esta zona va a llevar a una disminución en la oxigenación de la sangre. Y obviamente, si la causa se trata, entonces el pulmón puede reexpandirse, o sea, otra vez llenarse de aire y cumplir su función. Pero la gran mayoría de causas son constantes en el tiempo, de tal manera que secreciones se acumulan y pueden haber infecciones sobreagregadas, que es lo que hace potencialmente que se complique una telectasia. Entonces, en la telectasia tenemos que hay una expansión incompleta del pulmón, una expansión incompleta del pulmón o un colapso del tejido pulmonar insuflado. Como dice aquí, este proceso es reversible, porque hemos dicho que depende de la causa, ¿no? Y aquí viene la clasificación. La clasificación de la atelectasia puede ser en atelectasias obstructivas, atelectasias compresivas, atelectasias por cicatrización y atelectasias adhesivas. En, la, en las atelectasias obstructivas, que es la causa más frecuente de la atelectasia, se debe a una obstrucción en la vía respiratoria, ¿correcto? Entonces, en algún bronquio, ¿no? Se obstruye la vía respiratoria y por lo tanto, esa zona que se está colapsando, se produce una reabsorción del oxígeno residual. De tal manera que en la zona donde está la obstrucción de la vía y donde el pulmón se colapsa, el mediastino se va a desplazar hacia ese lado afectado. Como hemos dicho, una de las complicaciones es que se acumulen secreciones excesivas en los bronquios pequeños, originando patologías asociadas como asma bronquial, bronquitis crónica, bronquiectasias. Este proceso o este tipo de atelectasia obstructiva es un proceso reversible. Y aquí están las causas de esa atelectasia obstructiva, que puede ser cualquier causa intraluminal, o sea, dentro del bronquio, se ha obstruido. Puede ser un cuerpo extraño. Por ejemplo, hay niños que ingieren accidentalmente, por ejemplo, monedas, pilas que podrían llevar y obstruir un bronquio. Tuberculosis, secreciones que generen un tapón mucoso. Aquí, por ejemplo, la fibrosis quística, que es una patología frecuente en niños pequeños, ¿no? Bronquictasias, accesos de pulmón, bronquiolitis, laringotraqueitis aguda, asma, entre otros. O causas extraluminales, o sea, por fuera del bronquio, producen obstrucción. Por ejemplo, una adenopatía en un proceso infeccioso agudo, tuberculosis, malformaciones vasculares como anillos vasculares, aneurismas, tumores mediastínicos o malformaciones congénitas. Entonces, aquí vemos el ejemplo en una placa, ¿no? De la atelectasia obstructiva en la que se ha colapsado el lóbulo superior izquierdo, en este caso por un carcinoma broncogénico, un tumor que ha producido una obstrucción. Y se ve la opacidad en el lóbulo superior, ¿no? Con este signo de silueta en el mediastino. Entonces, una causa bastante frecuente son los cánceres. Aquí también podemos ver, ¿no? Otra vez una telectasia de tipo obstructiva en la cual se observa el colapso en el pulmón derecho por un carcinoma también bronco. Muy bien. La otra causa que vamos a ver es la telectasia por compresión. En este caso, hay algo que comprime el pulmón y por lo tanto hace que el pulmón se
colapse. Entonces, en este caso, es la cavidad pleural la que puede estar ocupada total o parcialmente. Y en estos pacientes se va a asociar también insuficiencia cardíaca. Como en este caso hay algo que está empujando, comprimiendo, atrapando al pulmón, el mediastino se va a desviar al lado opuesto del pulmón afectado. ¿Correcto? Esta es una característica que diferencia estos dos tipos de atelectasia. Y las causas pueden ser un neumotórax, por ejemplo, o sea, cuando se llena de aire, un derrame pleural, cuando hay líquido, un hidrotórax, un hemotórax, un empiema, un quilotórax, tumores intratorácicos, neumatocele, atención, o sea, la presencia de gas que se puede producir aquí, adenopatías, malformaciones congénitas o la elevación anormal del diafragma en casos de peritonitis o accesos subdiafragmáticos que también van a comprimir al pulmón. Entonces, aquí podemos ver en la telectasia por compresión, en el caso, por ejemplo, en un neumotórax, ¿no? Una radiolucidez extensa que nos indica, pues, que el pulmón está siendo empujado, comprimido, atrapado, y por lo tanto, vemos que nuestro mediastino se va a desviar hacia el lado opuesto, al lado opuesto del pulmón afectado, que dijimos que era una característica que nos ayudaba a diferenciar clínicamente entre estos dos tipos de atelectasia. La atelectasia por cicatrización, en donde aquí hay una pérdida del volumen secundaria a un tejido cicatricial que se ha formado en el espacio interalveolar o intersticial. Es decir, hay un proceso inflamatorio previo, anterior, que ha producido este tejido fibroso cicatricial que restringe al pulmón para que se expanda. Por ejemplo, en los procesos de tuberculosis, en los procesos de histoplasmosis, ¿no? En la fibrosis pulmonar idiopática, en la bronquiolitis obliterante, que es cuando los bronquiolos se inflaman, ¿no? Debido a alguna sustancia irritante a la cual se ha respirado, ¿no? Las displasias broncopulmonares, ¿no? En el que se da en niños principalmente, y el tejido pulmonar se inflama produciendo cicatrices, ¿no? En niños generalmente prematuros con un proceso inflamatorio progresivo. O en alteraciones, por ejemplo, neuromusculares. Aquí podemos ver en la atelectasia por cicatrización, ¿no? Como nuestro pulmón, acá es un dibujo, un esquema para que ustedes puedan verlo. Acá tenemos la radiografía, que nuestro lóbulo superior está retrayendo bandas radiopacas que aparecen, ¿no? Porque aquí ha habido una caverna dentro del lóbulo debido a un proceso tuberculoso, que acá está dibujado para que ustedes lo puedan ver. Entonces, cualquiera de estas patologías puede llevar secundariamente a la telectasia por cicatrización. El último tipo es la telectasia adhesiva, en la cual aquí lo que se produce es una pérdida del surfactante pulmonar, por ejemplo, en los niños, ¿no? Prematuros, que ustedes ya lo han visto, o en los síndromes de dificultad respiratoria tipo 1, tipo 2, que más tarde vamos a hablar en un ratito, en los cuales básicamente la pérdida del surfactante hace que nuestro pulmón colapse, y ese colapso hace que zonas se queden colapsadas, no entre aire en esta zona, y produce pues un proceso masivo en el pulmón con dificultad respiratoria y con probabilidad alta de muerte en el paciente. Entonces, en las atelectasias tenemos hipoxemia, hemos visto que no se va a oxigenar bien, se retienen secreciones, ¿correcto?, que pueden llevar a infecciones, como hemos mencionado. Hay una hiperinsuflación o un enfisema compensador, es decir, el otro lado del pulmón no afectado se dilata, se extiende, se insufla, incluso se puede volver hasta enfisematoso, con tal de compensar la falta que tiene. Puede haber edema pulmonar, puede haber desplazamiento del mediastino y desviación traqueal. Entonces, esta patología, como hemos dicho, es reversible en la mayoría de casos.
La otra patología que vamos a hablar es el edema pulmonar. En el caso del edema pulmonar, que es una patología, vamos a decir, la más sencilla que podríamos hablar, ¿no? Se debe a la acumulación de líquido en el alveolo o en el espacio pulmonar. Y las causas son causas muy genéricas, vamos a decirlas. Puede haber aumento de la presión hidrostática debido a una insuficiencia cardíaca congestiva, lo que se llama edema cardiogénico. O sea, la causa es básicamente a nivel cardíaco. La disminución de la presión osmótica, por ejemplo, los cuadros de hipoalbuminemia debido a hepatopatías, enteropatías, entre otros. Sobredosis iatrogénica, por ejemplo, la administración de soluciones intravenosas, lesiones del sistema nervioso central, ¿no? Un edema neurogénico, obstrucción del drenaje linfático, por ejemplo, en las metástasis pulmonares, que lleva a un edema obstructivo, y las lesiones microvasculares como neumopatías, reacciones al humo, aspiración al contenido gástrico, uso de fármacos, shock, traumatismos, radiaciones, reacciones transfusionales, o sea, múltiples causas pueden llevar al edema pulmonar. Y este edema pulmonar se va a ver, acá podemos verlo de forma macroscópica, como dice aquí, con la ausencia del colapso. O sea, nuestros pulmones, la zona de las estructuras alveolares, se han llenado de líquido. Por lo tanto, nuestros pulmones se ven medio pastosos, ¿no? Firmes, pesados, ¿no? Si nosotros pasamos el cuchillo, como ustedes ven acá, se ve líquido que sale y se ve espuma en las vías aéreas, ¿no? Entonces se puede ver el líquido, sobre todo el líquido en los lóbulos inferiores que por van descendiendo, van cayendo hacia las zonas más inferiores. Y microscópicamente vamos a ver ese líquido que estamos diciendo, que es un líquido acidófilo, como ustedes ven, ocupando el espacio de los alvéolos, ¿no? La tinción acidófila va a variar de acuerdo a la cantidad de proteína que tenga, a la técnica de fijación que tengamos, ¿no? Y también puede haber la presencia de macrófagos. Esta zona finalmente se va a reabsorber en la mayoría de casos, ¿no? Sin dejar secuela. En algunos puede haber fibrosis, puede haber engrosamiento de las paredes alveolares, ¿no? Lo que se llama la induración parda, que vamos a ver. Esto de aquí que les estoy hablando es el edema pulmonar de tipo hemodinámico, que es el edema más simple que podemos ver. Pero el edema también tiene formas o fases, ¿no? En las cuales nosotros podemos eh, catalogarlo. Por ejemplo, tendremos el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que es la lesión o lesión alveolar difusa, que también tiene edema en el pulmón, pero este es un edema de pulmón no cardiogénico. En algunos sitios ustedes lo van a encontrar como el pulmón de shock, también como lesión alveolar difusa o también como el pulmón húmedo. En este caso, el edema no se debe básicamente a la salida de líquido. En el caso anterior, veíamos que había mucho líquido, ¿no? Porque había una insuficiencia cardíaca, porque había una iatrogenia en la cual había mucho líquido, ¿no? Aquí no, aquí se debe a una lesión alveolar aguda, ¿no? Que es secundaria a un proceso inflamatorio y que va a llevar a la destrucción de las células alveolares y a la salida de líquido y al edema. Entonces, aquí tener un cuadro en el cual va a aparecer de manera rápida una insuficiencia respiratoria muy grave, con hipoxemia severa, con cianosis, con disnea intensa, taquignia e insuficiencia respiratoria. Y que va a llevar también a compromisos de otros órganos, sistemas, refractaria a la oxigenoterapia, ¿no? Por lo que vamos a mencionar ahorita sus fases, y de tratamiento muy difícil y mortal. En este caso, vamos a ver también la imagen, que también hay edema, pero la causa es distinta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido en este SARS, en este síndrome respiratorio agudo severo? Aquí lo que se va a ver también son pulmones pesados, duros, pastosos,
muy similares al que veíamos en el pulmón por edema pulmonar, ¿no? Y a nivel microscópico, pues vamos a ver congestión, edema, como ustedes ven, ¿no? Pero principalmente daño de las células alveolares, de los neumocitos, con mucha inflamación. Entonces, la manifestación de esta patología, de este síndrome respiratorio agudo severo, la manifestación histológica es el daño alveolar difuso. Esta es la principal característica. ¿Por qué se va a dar? Por causas que directamente afecten a las células, a los neumocitos. Puede ser un proceso neumónico, puede ser la aspiración broncopulmonar, por ejemplo, del contenido gástrico, una lesión pulmonar por agentes inhalados que puedan ser tóxicos o irritantes, una contusión pulmonar, embolismo graso, semiahogamiento, SARS y gripe aviar. O puede ser causas indirectas, o sea, patologías generales que puedan llevar a este daño alveolar, como por ejemplo un cuadro de sepsis, un traumatismo cráneoencefálico, shock, pancreatitis aguda, cirugía abdominal complicada, coagulación intravascular diseminada, grandes quemaduras, relacionada con transfusiones, reacciones medicamentosas, hemodiálisis o radioterapia. En estos casos, ¿qué se va a producir? Primero, va a haber una fase exudativa que ocurre en la primera semana, en los primeros 7 días, y se debe a una lesión directa, una injuria directa o indirecta. Indirecta podría ser un tóxico irritante, o indirecta una reacción inflamatoria secundaria a un proceso generalizado que va a llevar a un daño en la membrana alveolo capilar y por lo tanto destrucción de las células epiteliales alveolares. En este caso, va a haber un aumento en la permeabilidad endotelial, ¿no? Entre las células endoteliales, que va a permitir la salida de líquido rico en proteínas al espacio alveolar, incrementando así la permeabilidad, ¿no? Y generando el edema alveolar que es característico. Entonces, aquí va a comenzar un daño en los neumocitos. Recuerden ustedes que el epitelio alveolar tiene dos tipos de neumocitos, los neumocitos tipo 1, ¿no? Que se encuentran en un 90%, y los neumocitos tipo 2, que representan tan solo el 10%, son mucho más resistentes y tienen entre sus funciones formar surfactante, transportar iones, reabsorber células muertas, pero aquí el daño principal se va a dar en los neumocitos tipo 1. Ese 90% que existe, que tapiza, esas son las células que van a ser dañadas. Entonces, va a haber destrucción de estos neumocitos, va a haber alteración en el surfactante, va a haber colapso alveolar, va a haber mucha inflamación con depósito de estas células inflamatorias dentro de la pared alveolar, y finalmente formación de membranas hialinas, que se forma de todas estas células muertas, de estos neumocitos, de la fibrina, de los detritus que han quedado. Entonces, la característica que se va a dar es justamente el desprendimiento de estas células epiteliales, ¿no? Bronquiales, alveolares, que han sido destruidas y que forman esta membrana hialina rica en proteínas que finalmente se va a depositar sobre la membrana basal denudada, o sea, sin células, y que van a formar estas membranas, ¿no? De color rojizo, medio fucsia, que ustedes ven, y que tapiza todos estos espacios alveolares. Muy similar a lo que ustedes veían en el síndrome de distrés respiratorio del niño cuando lo vieron en patología general. Entonces, aquí las células inflamatorias, los neutrófilos, van a liberar compuestos oxidantes, proteasas, leucotrienos, moléculas proinflamatorias, ¿no? Que van a formar finalmente que estas membranas hialinas sigan proliferando, que haya mucho edema, que haya neutrófilos, que haya daño epitelial. Sumado a los neutrófilos, también están los macrófagos alveolares, que también tienen un efecto inflamatorio al secretar citocinas, interleuquinas, 1, 6, 8, 10,
y el factor de necrosis tumoral que estimula la quimiotaxis y activa y recluta mucho más neutrófilos para esta zona, ¿no? Entonces, finalmente, se va a inactivar el surfactante y se van a depositar estas membranas hialinas en la pared alveolar, ¿no? Muy similar, como hemos dicho, a las membranas hialinas del recién nacido. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que el pulmón va a estar colapsándose. El aire que ingresa no puede ser retenido al no tener presencia de surfactante y por lo tanto los alveolos colapsan, ¿no? Entre este mar de membranas, células descamadas, ¿no? Que existen aquí. Entonces, en la fase proliferativa, pasada los 7 días, ¿no? Hasta los 21 días más o menos, hasta la tercera semana, lo que se produce es una proliferación de los neumocitos tipo 2 que van a tratar de cubrir esta superficie denudada que habíamos dicho, esta superficie alveolar. Y estas células van a tratar de proliferar y tapizarlo, vamos a decir, al espacio alveolar, pero no van a poder porque no son las células primordiales que deben encontrarse. Por lo tanto, van a organizar el exudado de fibrinas de membranas que existen aquí, van a formarse engrosamiento de los tabiques, ¿no? Por depósito de colágeno, el proceso inflamatorio va a continuar finalmente y este espacio se va a ir ensanchando y poco a poco el espacio alveolar va a ir disminuyendo. Finalmente, se va a generar, se llama de fibrosis. Entonces, el epitelio alveolar finalmente es reemplazado de manera gradual por fibrosis, ¿correcto? Hasta que llega a un estado en la cual este alveolo reducido de tamaño, fibrosado, que no puede expandirse, finalmente no pueda producir un intercambio gaseoso adecuado. Entonces, esta patología tiene una alta mortalidad. Muchos de los pacientes se quedan en la fase proliferativa o en la fase expansiva y fallecen en esta fase, ¿no? Y los que sobreviven pueden quedar con una secuela debido a la fibrosis que se va a producir en la zona afectada. Muy bien. Eso es en cuanto a los tipos de edema. Vimos un edema que es muy general y un edema muy específico y muy severo, como es correcto, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Ahora vamos a hablar de la embolia, la hemorragia y el infarto. En el caso de la embolia pulmonar, vamos a ver que se va a producir, generalmente va a depender o va a ser la fuente habitual, las venas de las extremidades inferiores en el 95%, personas que tienen varices, ¿no? Y que se van a desprender émbolos que van a ir a obstruir las arterias pulmonares por estos coágulos de origen embólico. Entonces, generalmente, este proceso va a depender de la cantidad de la masa embólica y de la localización que tenga. Los émbolos pequeños obstruyen la circulación, pero como el pulmón tiene una amplia red bronquial, esta puede mantener viable el tejido pulmonar sin producir infarto. Esto se da, por ejemplo, en gente joven, pero en personas mayores de edad, ancianos que tienen problemas circulatorios, no va a poder mantenerlo viable y por lo tanto se van a producir en estos cuadros de embolia infartos, ¿correcto? Produciendo cuadros de dolor torácico, disnea, shock, que va a depender, vuelvo a decir, de la masa embólica y de la localización. Los factores de riesgo van a ser factores que a lo largo de la vida la persona adquiere, como la edad avanzada, la movilidad reducida, los pacientes que tienen cáncer, los pacientes que han tenido una cirugía mayor y tienen que estar postrados, el traumatismo, la obesidad, el embarazo, el posparto, las personas que usan anticonceptivos orales y las personas que tienen quimioterapia, ¿no? Tratamiento por quimioterapia. Y factores hereditarios, por ejemplo, las personas que tienen déficit de antitrombina, policitemia u otras alteraciones raras. Entonces, la embolia puede llevar a cuadros de infarto pulmonar. En el infarto pulmonar
se va a dar principalmente, la gran mayoría, 2/3 de los pacientes, en los lóbulos inferiores. Y la gran mayoría de ellos, el 50%, son infartos múltiples. Es característico que en estos lóbulos inferiores aparezca en forma de cuña, con el vértice apuntando al hilio pulmonar. Entonces, este infarto que nosotros vemos, como les he puesto aquí, es hemorrágico, o sea, se ve de un color rojo oscuro y la zona es elevada y adosada a la superficie pleural. En el infarto pulmonar, lo que vamos a ver es zonas de necrosis isquémica del tejido, es decir, mucha hemorragia y necrosis de los tejidos, necrosis de las paredes alveolares, las cuales ya no se van a ver visibles, de las estructuras de los bronquiolos y de los vasos. En muchos de estos vasos podemos incluso ver ahí el émbolo, que es la causa principalmente de estos infartos pulmonares, y poco a poco se va borrando la arquitectura pulmonar en la zona afectada. Esta patología no es una patología tan frecuente, pero sin embargo sí es de riesgo, así que lo mencionamos para que ustedes lo sepan. Otro tipo de patologías mucho más frecuentes a nivel del aparato respiratorio son las neumopatías obstructivas. Algunos lo comparan con las restrictivas, ¿no? Para poder catalogar a una patología adecuadamente y poder darle un tratamiento adecuado. La neumopatía obstructiva, como su nombre lo dice, hay una obstrucción, ¿no? Que aumenta la resistencia al flujo del aire por una obstrucción de la vía respiratoria, que puede ser una obstrucción desde la tráquea hasta los bronquiolos. Aquí, en estas neumopatías obstructivas, nosotros tenemos a las famosas EPOC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que vienen a ser el enfisema, la bronquitis crónica, y también tenemos a las bronquiectasias y asmas dentro de estas neumopatías obstructivas. Es decir, hay algo que restringe, que no permite el paso del aire por la vía respiratoria. Y pruebas que nos permitan ver esa resistencia, pruebas que nos indiquen la función respiratoria que tiene un aumento de la resistencia pulmonar, se van a encontrar aquí, como por ejemplo una disminución en el flujo expiratorio, el flujo máximo que puede expirarse durante el primer segundo. Entonces, la persona cuando quiere expirar, sacar este aire, el aire no sale y por lo tanto, al quedarse atrapado, nos indica que hay una obstrucción, ¿correcto? O también la disminución de la capacidad vital, en la cual a través de un espirómetro se va a evaluar la cantidad de aire que uno aspira y que expira, ¿no? Entonces se ve ahí que hay retención del aire. Estas patologías son más frecuentes y estas patologías, que ahorita las vamos a mencionar una por una, tienen que ver con el consumo del tabaco. En las neumopatías restrictivas, como su nombre lo dice, hay algo que restringe, ¿no? Hay una menor expansión del parénquima pulmonar. O sea, el parénquima no se puede expandir. En la vía respiratoria está libre, pero es el parénquima pulmonar el que no se expande. Y hay una menor capacidad y menor volumen pulmonar total. Aquí tienen que ver patologías que no necesariamente son de la vía respiratoria. Por ejemplo, una afección en la pared torácica, enfermedades de tipo neuromuscular, como la poliomielitis, obesidad severa, procesos pleurales, cifoescoliosis o enfermedades intersticiales o infiltrativas agudas, como el síndrome de diestrés respiratorio del adulto, que le acabamos de mencionar, las neumoconiosis, las fibrosis pulmonares, y aquí, obviamente, pruebas que nos indiquen una menor capacidad pulmonar total o una menor capacidad vital, ¿no? Que básicamente ven el volumen que pueden contener nuestros pulmones, van a encontrarse disminuidos. Entonces, podemos hacer una diferencia entre neumopatía obstructiva y neumopatía restrictiva.
En las neumopatías obstructivas, nosotros vamos a tener a cuatro patologías importantes: el enfisema, la bronquitis crónica, el asma y la bronquiectasia. En el caso del enfisema, ahorita vamos a ir viendo que todas comparten muchas características muy similares. ¿De qué va a depender una u otra? Va a depender, obviamente, de ciertas características y del lugar anatómico y los cambios específicos que cada una de ellas tiene. Por ejemplo, en el enfisema, el lugar anatómico viene a ser el acino, o sea, si bien es el humo del tabaco, pero el que se daña principalmente es el acino. Y aquí hay un aumento del espacio aéreo y una destrucción de la pared que va a llevar finalmente a que tenga disnea, ¿no? Dificultad para respirar. En la bronquitis crónica, el asma y la bronquiectasia, el lugar anatómico es el bronquio, pero en la bronquitis crónica lo que prima es la hiperplasia de las glándulas mucosas con un exceso de secreción, ¿no? Por lo tanto, la persona tiene tos con esputo y generalmente es un paciente que también ha tenido contacto con el tabaco esfumador. En el asma, si bien el lugar anatómico es el bronquio, aquí lo que prima es la hiperplasia del músculo liso, también hay mucho moco y inflamación. Aquí la causa puede ser de tipo inmunitaria, puede ser un asma congénita que tenga y tiene episodio de sibilancia, tos y disnea. En las bronquiectasias, el principal lugar anatómico es el bronquio, donde hay dilatación principalmente de la vía respiratoria por destrucción, deformidad de esta vía, con cicatrices, y lo que va a llevar a acúmulo de secreciones, produciendo tos con esputo purulento y fiebre. Entonces, el primero es el enfisema. El enfisema es un proceso pulmonar, siempre pongo esta definición porque me parece importante, caracterizado por el aumento permanente y anormal de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal. Es decir, tenemos nuestro sino, tenemos nuestro bronquiolo y generalmente la parte del bronquiolo terminal comienza a dilatar, ¿no? Aumenta el espacio, como usted, como acá también está la imagen, ¿no? Pero este aumento es permanente porque se han destruido las paredes del alveolo, ¿no? Distinto es el caso del asma, en el cual también hay una dilatación, pero transitoria, en el momento del cuadro, ¿correcto? Y esto por destrucción de las paredes. Siempre en el enfisema yo hago ¿cómo diríamos? Eh, para que me puedan entender, con la imagen como si ustedes tuvieran el pulmón como una chompa, ¿no? Con una chompa tejida. Cuando ustedes cortan los hilos, cortan varias zonas de su chompa el hilo, ¿no? Queda un se van cada vez más agrandando y ya cada vez ocupan un espacio. Por es la ruptura que estas partes se rompen y al romper la unidad resultante es mayor que la suma de estos dos espacios y este espacio hace presión sobre los espacios que están alrededor, generando cada vez mayor presión sobre estas estructuras, sobre estos tabiques, rompiéndolo y generando un espacio mayor. Cada vez el espacio se va haciendo cada vez mayor, de tal manera que finalmente termina como estos espacios, como sacos, que va a llenarse de aire, pero el problema no es el aire que entra, el problema es que el aire salga. Y al tratar de eliminar este aire, no se va a poder. ¿Por qué? Porque las paredes han perdido su elasticidad y por lo tanto no se oxigena la sangre. Y este es un proceso pues lento, en años, progresivo, no crónico, permanente. Entonces,
poco a poco, estos alvéolos se van a ir cada vez más dilatando y dilatando, formando este saco enorme, y finalmente toda la estructura anatómica del paciente va a cambiar. ¿En qué sentido? En que su tórax se va a ensanchar, va a ser una persona que tenga un tórax. Esta persona no va a cianosis, va a ser los famosos sopladores rosados, va a tener disnea, puede tener sibilancias, pero poco a poco, a medida que el pulmón cada vez se va llenando de estos sacos enormes donde el aire queda atrapado, su tórax se va a cambiar, los músculos y las costillas van a comenzar a reformarse su anatomía, el diafragma va a ir bajando, la cúpula se va a ir aplanando y poco a poco esta persona va también a alterarse los músculos accesorios. Entonces, esta persona va a quedar con esta patología en el cual finalmente va a estar conectado a una máquina que lo ayude a respirar, porque no va a poder. La clasificación de este enfisema, como ustedes ven aquí, es de tipo centroacinar, panacinar, parasectal e irregular. El centroacinar y el panacinar son los más frecuentes, como ven ahí. En el centroacinar, la dilatación, acá tenemos nuestro acino, ¿no? Nuestro bronquiolo respiratorio, y lo que va a dilatarse aquí es principalmente la parte central y proximal del acino, ¿correcto? La parte más central y proximal, mientras que el alvéolo distal está normal. Entonces, esta patología, este enfisema centroacinar, se va a dar principalmente en los lóbulos superiores y se va a relacionar bastante con los fumadores. Si bien sus pulmones van a ser de un tamaño aparentemente normal, las paredes de estas lesiones dilatadas, de estos sacos que se han formado, tienen gran pigmento negro y mucha inflamación debido a la relación que tienen con el fumar, ¿no? Con el uso del cigarro. En el enfisema panacinar, lo que se produce es una distensión de las estructuras, pero ya no las estructuras central y proximal, sino ahora principalmente en la zona distal, ¿no? O también tiene que ver con el aumento homogéneo de todo el acino, desde el bronquiolo respiratorio hasta el extremo distal. Este enfisema se llama panacinar. Recuerden, el término pan significa todo. Y este se va a dar en las zonas inferiores del pulmón y se va a asociar al déficit de la alfa-1 antitripsina, que es una patología de carácter hereditario, en la cuales hay, como su nombre dice, déficit, disminución de esta alfa-1 antitripsina, que básicamente es un inhibidor de proteasas. Entonces, cuando hay inflamación, esta enzima pues protege al pulmón del efecto nocivo que tienen estas enzimas. Pero los pacientes que tienen esta patología son dañados por la inflamación y se produce este cuadro de enfisema. Entonces, aquí se van a ver pulmones bastante voluminosos, ¿no? Llenos de estos sacos dilatados. También tenemos el enfisema paraseptal, en la cual la parte proximal del acino es normal, pero la parte distal es la más afectada, ¿correcto? Entonces, en el centro lobulillar, la zona central y proximal, en el enfisema panacinar, prácticamente es un aumento homogéneo de todo el tamaño del acino, y en el enfisema parasectal, la parte proximal es normal y la parte distal es la más afectada. La parte distal, obviamente, es la parte más cercana a la pleura visceral. Y aquí puede formar grandes quistes, bulas enfisematosas que pueden llegar a romperse y producir neumotórax. Esto se puede dar en pacientes jóvenes, ¿correcto? Entonces, y puede afectar la parte superior del pulmón. El último tipo de enfisema es el enfisema irregular. En este caso, afecta irregularmente al acino y puede afectar la zona proximal, la zona distal o todo el acino, porque esto se asocia principalmente a procesos de cicatrización, ¿correcto? Entonces,
de enfisemas, aquí hay un cuadrito de, o diríamos, del resumen de lo que hemos dicho, el centro acinar, que se ve en las partes centrales, el acino, principalmente en fumadores, el pan lobulillar, que la dilatación es total, por eso dijimos el término de PAN, ¿no? Los pacientes que tienen déficit de alfa-1 antitripsina, el paracectal en la parte distal, produciéndose cuadros de neumotórax espontáneos, y el irregular, como su nombre lo dice, daña irregularmente al acino por procesos inflamatorios. Entonces, en el cuadro de enfisema, principalmente la causa del enfisema, la causa común, la causa intencional, la causa provocada, es el uso del tabaco, ¿no? Entonces, el humo del cigarro estimula a las células inflamatorias, ¿no? Y estas células inflamatorias, ¿no? Van a producir una gran reacción inflamatoria que va a generar un desequilibrio entre las proteasas, principalmente las elastasas, y las antiproteasas. Las elastasas van a tratar de destruir, dañar, eh, mientras que se produce la destrucción de las paredes del alveolo. Entonces, hay un proceso de inflamación crónica principalmente, que lleva básicamente al aumento de las células inflamatorias, neutrófilos, linfocitos CD4, macrófagos, que van a llevar la liberación de las tasas, liberación de radicales libres, que destruyen finalmente los tabiques alveolares. ¿Correcto? Entonces, esta es la patogenia principal de esta patología, de este enfisema. Entonces, los fumadores son las personas que tienen el mayor riesgo de tener esta patología, ¿no? Ya hemos dicho, en los fumadores hay mayor cantidad de neutrófilos, hay mayor cantidad de linfocitos y hay mayor cantidad de macrófagos en los pulmones, ¿no? Estos macrófagos, como ustedes saben, producen factores quimiotácticos para reclutar células inflamatorias, como son los neutrófilos, ¿no? Y los agentes oxidantes del humo y los radicales libres, pues van a inhibir la alfa-1 antitripsina, disminuyendo la actividad antielastásica en los fumadores. Entonces, aquí hay un resumen para que ustedes vean todo lo que se produce en los fumadores. La acumulación de neutrófilos, el aumento de la actividad de la elastasa, destrucción de las fibras elásticas, destrucción de las paredes alveolares, hipertrofia e hiperplasia de las glándulas secretoras de moco, broncoconstricción del músculo liso, inhibición en la función de los macrófagos, disminución de la movilidad ciliar y aumento en la resistencia de las vías respiratorias. Entonces, básicamente, la exposición al humo de cigarro recluta células inflamatorias dentro de los espacios alveolares que liberan estas enzimas proteasas que destruyen, vamos a decir, la matriz, ¿no? Extracelular, y poco a poco se va destruyendo las paredes que llevan al enfisema, ¿correcto? Entonces, los pulmones, se van a ver pulmones bastante voluminosos, llenos de burbujas, llenos de ampollas, y microscópicamente, ¿por qué salió esto? Y microscópicamente vamos a ver que estos espacios se hallan totalmente dilatados, ¿no? Aquí no es un espacio alveolar normal, sino que es la suma de múltiples espacios que ha generado este saco que decimos por la destrucción de las paredes sectales, ¿no? Con una reorganización también de la estructura vascular, porque recuerden que por estas paredes pasaban vasos y ahora estos destruidos, ¿correcto? Muy bien. Ok, en el enfisema hay variantes. El enfisema compensador, en los cuales los alveolos se hallan dilatados, pero no hay destrucción de la pared septal, como su nombre lo dice, es compensador a la pérdida del parénquima pulmonar. Por ejemplo, se ha extirpado quirúrgicamente, entonces se dilata el pulmón para compensar la falta del parénquima pulmonar.
El enfisema senil, en el cual los pulmones se parecen sobreextendidos en los ancianos debido a que los alvéolos son más pequeños que los conductos alveolares. Aquí no se ha perdido tejido, sino que es básicamente un proceso compensatorio de la edad. En la hiperinsuflación obstructiva, en la cual por atrapamiento del aire debido a algo que obstruye un tumor, un cuerpo extraño, el aire entra, se hiperinsufla, pero no se debe a destrucción de las paredes. Y el enfisema intersticial, en el cual ingresa el aire eh, debido a un desgarro alveolar, a un traumatismo pulmonar, y este aire puede llegar al mediastino, ¿no? Y comprimirlo, ¿no? Entonces, son variantes que pueden existir. A ver, si me esperan un segundito, por favor, voy a dejar de compartir un minutito. Un segundito, por favor. ¿Y dónde estaba? Sí. A ver, voy a compartir un segundito. Muy bien. Ya, muy bien. Habíamos terminado. ¿Sí me escuchan, por favor? ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Me doctora. pueden avisar? Ya, listo. Sí, Muy bien. doctora. Habíamos terminado entonces hablar del enfisema. Y ahorita vamos a hablar de la bronquitis crónica, que es otra patología también muy frecuente en fumadores, ¿no? Obviamente fumadores, pero también tiene que ver la contaminación ambiental, el smog y todos los demás, ¿no? Pero obviamente la frecuencia que se da en fumadores es mayor. Muy bien, ustedes dirán, bueno, el anterior también era en fumadores, la bronquitis crónica también es en fumadores, sí, pero aquí el fumar va a afectar de otra forma al pulmón. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes? Primero definamos qué es bronquitis crónica. Bronquitis crónicas no tienen un término específico, eh, histológico, por lo tanto se ha definido de manera clínica a través de esta definición. Va a ser el paciente que tenga tos y expectoración persistente durante 3 meses al año, durante 2 años consecutivos como mínimo. La persona que tenga esto se definirá como bronquitis crónica. Y esta persona tiene tos, tiene expectoración, tiene broncoespasmo, que también va a compartir, por ejemplo, con la persona con asma, va a tener sibilancias, también se comparte, incluso se llama bronquitis asmática crónica, antiguamente se llamaba así, debido a la obstrucción crónica, hoy ya se sabe y ya se le pone el nombre de bronquitis crónica, ya no existe más este término de bronquitis asmática crónica. Pero bueno, es más frecuente en varones, que se va a producir en esta bronquitis crónica, en la patogenia, tiene que ver otra vez con el uso del cigarro. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Hay una irritación crónica debido a una sustancia inhalada. Esta bronquitis crónica es más frecuente en pacientes fumadores, 10 veces más frecuente que en pacientes no fumadores. Pero aquí no hay tanto la destrucción de los tabiques, sino lo que prima es la hipertrofia de las glándulas mucosas. Es decir, las glándulas mucosas comienzan a hipertrofiarse y producen hipersecreción de moco, ¿correcto? Este es el punto inicial de la bronquitis crónica. Entonces, el inhalar
estas sustancias va a generar liberación proteolítica de neutrófilos, va a alterar la estructura del bronquio, va a producir que se produzca una metaplasia del epitelio con aumento de células caliciformes que van principalmente a que se forme un moco mucho más espeso, mucho más pegajoso, que finalmente sobreagregue en esta gran cantidad de moco infecciones microbianas bastante frecuentes. ¿Por qué? Porque en, en las personas que utilizan el tabaco, que fuman, tienen una dificultad de la función ciliar del epitelio respiratorio, tienen mayor lesión directa al epitelio, inhiben la capacidad de los leucocitos bronquiales y alveolares y por lo tanto tienen una mayor incidencia a tener infecciones. Entonces, como ustedes ven, parte del mismo tipo de pacientes fumadores, pero el efecto básicamente aquí es la gran secreción de moco que tiene. Entonces, en esta bronquitis crónica vamos a tener un pulmón hiperémico, hinchado, donde ustedes ven, no sé si ven acá, donde muevo mi puntero, que tiene un color medio verdoso, y esto se debe a las secreciones mucopurulentas, llenas de infecciones, que se están acumulando en los bronquiolos. Tienen secreciones, pus verdosa, material purulento ahí. Entonces, la bronquitis crónica tiene que ver más con este proceso eh, en el cual las glándulas mucosas se han hipertrofiado. Ese es el punto inicial. Entonces, en ellos va a haber una inflamación de la mucosa y un engrosamiento por edema y por un infiltrado celular bastante severo, de tipo crónico, en el cual van a primar principalmente neutrófilos, linfocitos CT8, y esta inflamación, ¿no? Es distinta al asma. En el asma, la inflamación principalmente es por células eosinófilos, ¿no? Y por lo tanto, el asmático responde muy bien al uso de corticoides porque las células eosinófilas responden a este medicamento. En la bronquitis crónica, si ustedes ven, el infiltrado es distinto. Por lo tanto, aquí no nos va a ayudar los corticoides, ¿correcto? ¿Qué pasa? Cuando hay edema, cuando hay mucha inflamación de células inflamatorias, disminuye el lumen bronquial, se va cerrando y las secreciones se van atrapando. Los macrófagos alveolares también dejan de cumplir su función, reclutan más células inflamatorias, hay fibrosis en la pared de los bronquiolos, lo cual lo cierra más y hace que las secreciones se retengan. Hay aumento de células caliciformes, que ya dijimos, van a formar un moco mucho más espeso, un moco más pegajoso. Hay metaplasia escamosa, puede haber displasia del epitelio, posteriormente podría relacionarse con otras patologías, inicial en la lámina propia. Es decir, aquí va a cambiarse, va a remodelarse, ¿no? Va a deformarse y obliterarse los bronquiolos. Entonces, hay toda una alteración, ¿no? De la estructura anatómica. Hay acúmulos linfáticos que perpetúan el proceso inflamatorio en los bronquios porque de aquí van a generarse liberación de mediadores y el resultado final en esta bronquitis crónica viene a ser que los bronquios sean pequeños, que los bronquios tengan grandes tapones de moco excesivo, chicloso, como les he puesto, ¿no? Que produce osteo. Entonces, histológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver engrosamiento de la pared, ¿no? Con una hipertrofia del músculo, con un gran crecimiento de glándulas mucosas, con cambios en el epitelio por células caliciformes, acá también vemos las células caliciformes, que van a reordenar, va a reestructurarse el epitelio, va a haber cuadros de metaplasia escamosa, displasia, todo esto por el uso del tabaco. Entonces, si bien los dos pacientes, los que tienen, no sale aquí, la bronquitis, aquí es bronquitis y aquí es enfisema. ¿Cómo se ha puesto? Ah, ya, ya. Aquí, bronquitis y enfisema. Vamos a ver que si bien los dos tienen que ver con
el hábito de fumar, los dos tienen características distintas. Por ejemplo, en la bronquitis se da en pacientes mucho más jóvenes, de 40 a 45. El enfisema, dijimos, progresivo, largo, continuo, pacientes entre 50 a 75 años. La disnea aquí es ligera, más tardía, mientras que en el enfisema es intensa. Desde temprana edad comienza con la disnea, ¿no? La tos, acá es una expectoración, ¿no? Ya dijimos media purulenta. Aquí en el enfisema la expectoración es escasa. Las infecciones son muy frecuentes en la bronquitis, ya hemos dicho por qué, en el enfisema esporádica, ¿no? La resistencia de las vías respiratorias es mayor en la bronquitis, en el enfisema normal, un poco mayor. La retracción elástica en la bronquitis es normal, mientras que el enfisema, ya hemos visto que todo se ha destruido las paredes y el aire queda ahí atrapado, ya no hay retracción elástica. Y en la bronquitis es una persona con disnea, ¿no? Azul, mientras que el enfisema dijimos que era el resoplador rosa, ¿no? Entonces, ¿comparten características? Sí, pero tienen características también distintas. La siguiente patología es el asma bronquial, que es una enfermedad caracterizada por vías respiratorias hiperreactivas, ¿no? En las cuales va a haber hiperreactividad bronquial, broncoconstricción e inflamación crónica. Aquí el paciente tiene disnea, tiene tos, tiene sibilancias y episodios bruscos de broncoespasmo. Esta hiperreactividad se acompaña de inflamación crónica, mediado también por células inflamatorias, ¿no? Pero en este caso, el asma bronquial es desencadenado generalmente en los niños, principalmente, por sustancias que actúan como alergenos, que es el polen, el polvo, el ácaro, algún alimento. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro bronquio normal es hiperreactivo. Frente a esta sustancia, a este alergeno, nuestro bronquio se cierra. El músculo se produce una broncoconstricción, se comienza a producir gran cantidad de células inflamatorias y se cierra el bronquio, produciendo el paso del aire con dificultad, lo cual genera esas sibilancias marcadas en el asma. Muy bien, pero esto que ocurre en un episodio agudo va a, como diríamos, va a ir constantemente produciendo el cuadro inflamatorio que también va a reestructurar la vía respiratoria y finalmente el paciente asmático tendrá también una alteración en el moco, en sus células epiteliales, ¿no? Que se van a transformar más en células caliciformes, una hipertrofia del músculo, como usted ve, y finalmente un bronquio cerrado muy reactivo. Entonces, en el asma bronquial ya hemos dicho, el desencadenante es un alergeno que previamente ha sensibilizado al paciente. Tenemos el asma extrínseca, en la cual hay una reacción de hipersensibilidad tipo 1, ¿se acuerdan ustedes? Los cuadros de alergia, inducida por la exposición a un antígeno extrínseco. Este asma extrínseca se presenta en edades tempranas, personas que tienen carga familiar que tiene atopia, es decir, el papá, la mamá tiene asma, tiene alergia, tiene rinitis, tiene algo, ¿no? Tienen pruebas positivas, cutáneas para alergenos y tienen el IgE elevado. En el asma intrínseca se debe por diversos mecanismos de tipo no inmunitario, es decir, medicamentos como una aspirina, como una infección viral, como irritantes inhalatorios, como estrés, como ejercicio, que genera este cuadro de hiperreactividad. Esto se da en pacientes de edad alrededor de los 35, 40 años, sin carga familiar, con pruebas cutáneas negativas, con IgE total normal, ¿no? En estos casos. Y también existe un asma mixta que tiene combinaciones de ambas, ¿correcto? Entonces, en el cuadro de asma, nosotros tenemos que nuestra célula efectora ha sido previamente sensibilizada, acá está la inmunoglobulina E, previamente sensibilizada con nuestro alergeno, y en una exposición, ¿no? Va a liberar los mediadores preformados, acá tenemos la histamina, las prostaglandinas, el factor activador de plaquetas, ¿no? Y también tenemos los famosos,
leucotrienos, ¿no? Entonces, aquí tenemos todas estas sustancias, ¿no? Vasoactivas, espasmogénicas, mucho más potentes que la histamina, que van a producir inmediatamente la broncoconstricción como una respuesta inmediata, pero también van a llevar secundariamente a la infiltración de células inflamatorias, neutrófilos y todas las células que van a producir esta contracción del músculo liso, van a producir hipersecreción de moco, van a producir una reestructuración de todo el bronquio que finalmente va a llevar a que este paciente asmático tenga no solamente esa broncoconstricción en ese momento, sino cuadros de hiperinsuflamiento pulmonar. Miren cómo este paciente ha fallecido en la crisis asmática y miren cómo sus pulmones están distendidos, ¿correcto? Dilatados, ¿no? Puede haber un enfisema pulmonar ausente o escaso, pulmones muy congestivos, hay edema pulmonar y hay oclusión, ¿no? De los bronquios y bronquiolos por estos tapones de moco firmes, espesos, ¿no? Chiclosos que se han metido ahí y que secundariamente pueden generar infecciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestras características macroscópicas del asma. Y nuestras características microscópicas es, como hemos dicho, una remodelación de la vía respiratoria en el asma, ¿no? Hay incremento en la producción de citocinas y quimiosinas por estas células, inflamación, mucho edema en la submucosa, cambios en el epitelio, aumento de la secreción de moco por las células caliciformes, engrosamiento de la capa muscular de la vía aérea, ¿no? Eh, de tal manera que aumenta la musculatura lisa bronquial, hay un incremento en el número de fibroblastos, hay fibrosis subepitelial, hay cambios vasculares y el resultado es el engrosamiento y mayor respiratorio. Aquí en este cuadrito puedan ver, nosotros tenemos acá nuestro bronquio normal y miren cómo en el paciente asmático nuestro bronquio se ha engrosado. Aquí hay mucho moco, ustedes pueden ver moco, hay una hiperplasia de formes, hay fibrosis en la lámina basal, hay una inflamación principalmente de células eosinófilos, también hay macrófagos, principalmente hay hipertrofia del músculo liso, compárenlo con el de arribita, las glándulas, y todo esto genera tapones de moco. Miren, tapones de moco, esto lo han extraído de un paciente asmático, ¿no? Miren cómo se reestructura el bronquio de un paciente asmático, el grosor de la pared, los cambios en el epitelio y la gran cantidad de secretorias, ¿no? Entonces, característico, y nosotros podemos tener características, por ejemplo, como los espirales de Cushman, que está constituido por estos pequeños filamentos, ¿no? Medios, ¿no? También los cristales de Charcot-Leyden, que tiene que ver más con la presencia de estos eosinófilos que finalmente terminan cristalizando. Otra patología que vamos a ver son las bronquiectasias. En las bronquiectasias, lo que ocurre también aquí es una dilatación anormal, otra vez, miren la definición, y permanente de los bronquios y bronquiolos. Pero esta vez, ¿por qué se da? Entonces dirán, ¿se parece mucho al anterior? Sí, pero aquí la característica y la diferencia. Hay destrucción del bronquio. Miren aquí el bronquio, miren la pared, miren su pared, sus glándulas, miren su pared muscular y miren aquí cómo esta pared finalmente se ha destruido la pared del bronquio. Entonces, la destrucción del bronquio y el bronquiolo, se destruye el tejido elástico, el músculo liso, debido a una infección previa, una infección, como dice, necrosante crónica en los bronquios. En nuestro medio, lo principal, tuberculosis.
Entonces, en este bronquio destruido, dañado por el antecedente de esta infección necrosante, se produce gran cantidad de secreciones purulentas, secreciones malolientes, que van a llevar a que la paciente tenga tos, tenga fiebre y expectore este esputo purulento. ¿Cuáles son las causas de estas bronquiectasias? Por ejemplo, la obstrucción bronquial por algún agente. Puede ser un tumor, un cuerpo extraño o impactación de moco. Procesos congénitos o hereditarios. Por ejemplo, hay personas con bronquiectasias congénitas, con fibrosis quística, con el síndrome de Cartagener, que se caracteriza por tener bronquiectasias, sinusitis, situs inverso, defectos en la motilidad de los cilios, ¿no? Que va a predisponer a estas infecciones, ¿no? Neumonías necrosantes. Aquí tenemos en nuestro medio principalmente la tuberculosis o otros tipos de infecciones virales o micóticas. Otras afecciones, por ejemplo, pacientes con artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedades inflamatorias, EPOC o trasplantes pulmonares y algunos casos idiopáticos. Entonces, en todas estas, lo que vamos a ver es que la bronquiectasia es secundaria a un proceso inflamatorio. ¿Correcto? Ya hemos dicho, nuestro medio, principalmente la tuberculosis. Afecta lóbulos inferiores y bronquios más distales y bronquiolos. ¿Cómo se ve? Las vías aéreas se ven de gran tamaño. Miren cómo han quedado estas vías. Normalmente una vía no se ve así, capaz así, chiquitita, pero miren cómo han quedado destruidos como cavernas, ¿no? Como huecos aquí, espacios grandes, dilatados, que básicamente tiene parte de su pared, es el bronquio. ¿Correcto? Y un proceso inflamatorio con una secreción purulenta dentro de este bronquio. Entonces, se puede distinguir macroscópicamente el bronquio o el bronquiolo dilatado en esta patología. Y microscópicamente vamos a ver parte de la pared de esta caverna, de este hueco, ¿no? Que tiene epitelio con una gran cantidad de exudado, principalmente agudo, también crónico, dentro del bronquio, del bronquiolo. El epitelio puede verse en algunas zonas, en otras no se puede ver, se ha descamado, incluso puede estar ulcerado, necrosado, hemorrágico. Las células que cubren esta parte del epitelio pueden tener cambios como estratificación, metaplasia escamosa, que va a llevar a que la función epitelial, la función mucociliar vaya decayendo, puede haber fibrosis, esto depende del estadio de la bronquiectasia, e incluso puede haber accesos pulmonares con presencia de abundantes polimorfos, ¿correcto? Entonces, el tratamiento generalmente es quirúrgico, se extrae toda esta zona infectada, ¿no? Porque es una fuente de... Terminamos con las neumopatías restrictivas, pasamos a las neumopatías restrictivas, que las vamos a tocar porque no son frecuentes, ¿correcto? Entonces, las vamos a tocar rápidamente. Entonces, en las enfermedades restrictivas, ya hemos dicho, hay algo que restringe el pulmón y que no permite que se expanda, ¿no? Que lo ha endurecido. Esto es de forma progresiva y va a llevar a una insuficiencia respiratoria. ¿Quiénes son las enfermedades prototipo de estas enfermedades restrictivas? Las neumoconiosis, que ustedes vieron en patología general, la fibrosis pulmonar idiopática, las neumonitis, las neumonías de hipersensibilidad, ¿no? Las bronquiolitis, mucha inflamación de los y se van cerrando. Entonces, estos pacientes tienen enfermedad con una tos no productiva y con disnea progresiva y tienen mal pronóstico, ¿correcto? Como hemos visto, el grupo es muy heterogéneo, pero básicamente todas tienen inflamación crónica y finalmente el pulmón termina fibrosado. Y al fibrosarse, se restringe y no puede. Entonces, aquí lo que vamos a ver
es que nuestro pulmón se ve endurecido, rígido y tiene mucha fibrosis. Cada una de estas patologías tiene características específicas y de las que las más frecuentes son las neumoconiosis, que ustedes ya las vieron en patología general, con lo cual no lo voy a mencionar. El tiempo que tenemos, ¿no? Y que tenemos que ver las patologías más frecuentes. El otro tipo de patología son las infecciones. En las infecciones, las bronquioneumonías, ¿no? Que básicamente es la inflamación de las vías respiratorias bajas, los bronquiolos y los alveolos, debido a una infección que puede ser bacteriana o viral, o complicación de otra enfermedad respiratoria. Estas bronconeumonías generalmente son frecuentes en niños y en ancianos, es decir, en los extremos de vida. Los agentes pueden ser bastantes, pero principalmente los factores eh, de riesgo viene a ser, por ejemplo, las personas en las cuales se ha perdido o inhibido el reflejo de la tos, por ejemplo, las personas que están anestesiadas, las personas que tienen procesos neuromusculares, las personas que utilizan fármacos para dejar de toser, las personas que tienen dolor torácico, las personas que tienen alteraciones en el mecanismo de depuración mucociliar, por ejemplo, otra vez, las personas que consumen cigarros, ¿no? Porque esto altera, ya hemos dicho, el epitelio ciliado. En caso de los niños que viven con personas que usan cigarros, porque ellos estarían actuando como un fumador pasivo, ¿no? Las personas que tienen enfermedades virales, las personas que tienen presencia de agentes irritantes o enfermedades genéticas. La interferencia en la función fagocitaria de los macrófagos, otra vez, las personas en contacto con humo de cigarro, alcohol o intoxicación. Las personas que tienen acumulación de secreciones, como la fibrosis quística o la obstrucción pulmonar, y la disminución de las defensas, enfermedades crónicas con inmunosupresión, inmunodeficiencia y leucopenia. En la vamos a tener es una fase al principio de congestión, la zona afectada, la zona donde está la infección, el pulmón se hincha y se encharca, es decir, se ve de un color rojizo, bastante congestivo, en lo que predomina principalmente células de inflamación aguda, que son los neutrófilos. Posteriormente a eso, viene una fase de hepatinización roja, en el cual este exudado de neutrófilos, hematíes, fibrinas, llenan los espacios alveolares y el pulmón se ve muy parecido al hígado, por eso se llama fase de hepatinización, duro, compacto, rojizo. La fase de hepatinización gris, en la cual estos hematíes se desintegran y queda a la superficie de un color medio grisáceo, ¿no? Entonces persiste parte del exudado fibrino purulento, pero los hematíes al desintegrarse cambian de coloración esta zona. Y la fase de resolución, en el cual el exudado, el consolidado que ocupa este espacio, ¿no? El espacio alveolar, es un material granuloso semilíquido, exabsorbido poco a poco por los macrófagos y expulsado en la tos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver consolidadas inflamaciones operativas. Esta consolidación como parches múltiples, van a ver bilaterales, inferiores, de poco tamaño, finalmente con este color amarillo. Algunos de ellos pueden las secreciones que van a ir hacia los lóbulos inferiores se ven como lesiones, como ustedes ven, elevadas, secas, granulosas, amarillentas, mal delimitadas. Mejor no hace el examen después de que lo ha fijado con todo. Microscópicamente, lo que vamos a ver, edema inflamatorio, gran cantidad de pulmones,
dentro del alveolo, ¿no? Dentro del alveolo. Puede haber necrosis también del epitelio, ¿no? Y se ve como los bronquios han sido llenados por esa inflamatoria. Dependerá de la síntesis, o sea, extremadamente agresivo que pueda. La gran mayoría, la necrosis es leve, pero principalmente lo que van a ver es esas células inflamatorias, ese exudado supurativo. La otra es la tuberculosis. Han visto la tuberculosis en bastantes clases que han tenido, ya saben que es una enfermedad producida por el Mycobacterium tuberculosis, bacilo de, ¿no? Que ingresa a la vía pulmonar a través de las gotitas de Fluger, ¿no? Y que produce una enfermedad granulomatosa crónica transmisible, ¿no? Eh, ¿No? Aquí vemos en la coloración de Siemens, en los vasitos, el bacilo de Koch. Muy bien, afectado, tiene una inflamación, ¿no? Que la manifiesta, realmente, me recuerda a un esta área amarillenta viene nuestro pulmón, que en los cuales vamos a tener las capas que tiene este granulo. Ustedes lo deben recordar. Para hacerlo recordar, lo mencionaré en la parte central, necrosis gaseosa, en donde debe encontrarse el bacilo de Koch, pero con la coloración en eosina no lo vamos a ver. Las células epitelioides, que son macrófagos, la capa del linfocito, la capa más periférica, y las células gigantes, o este de aquí que lo pueden ver. Entonces, los correcto, y pueden haber variantes de la tuberculosis, como por ejemplo la tuberculosis fibrocasiosa cavitaria, en la cual se forma una caverna, como una bronquioctasia, ¿no? Que vacía su contenido hacia el interior formando esta caverna. Puede haber la tuberculosis miliar, que esto de acá hace una diseminación linfohematopoyética y compromete múltiples órganos, o la bronconeumonía tuberculosa, en la cual se disemina el parénquima pulmonar, también llamado galopante. Como grupo de patología, nos queda algo de... Vamos a hablar de los tumores, que es una parte importantísima de este capítulo. Los tumores que se van a ver en pulmón, aquí vemos, ¿no? En número de casos, este es según Globocan del 2020, el cáncer más frecuente fue el cáncer de mama, seguido por el cáncer de pulmón. Pero si vemos en la cantidad de muertos en ese mismo año, vemos que el cáncer de pulmón es el que más tienen esta patología. Y estos cánceres de pulmón relacionados otra vez con el hábito. El 90% de los cánceres tiene que ver con el hábito. O sea, hombres, que hay relación con otras sustancias, sí, puede haber con sustancias, con algunos agentes que se pueden encontrar, ¿no? Por ejemplo, nosotros los patólogos que utilizamos formol, que utilizamos alcohol, podemos tener exposición también a agentes inhalantes que pueden producir. Las personas que utilizan, trabajan con el asbesto en las fábricas de amiantos también tienen a tener cáncer, ¿no? Las personas que han sufrido radiaciones a nivel del tórax, por ejemplo, radioterapia, en las personas que han tenido cáncer, ¿no? Entonces pueden tener riesgo de tener cáncer. Factores hereditarios que tienen que ver con el cáncer. Pero de lejos, el cáncer de pulmón se relaciona con el... Entonces no se olviden de eso, si es que en algún momento ustedes también quieren fumar, que
la gran relación, no solamente con el cáncer de pulmón, el tabaco se relaciona con múltiples cánceres. La gran mayoría de estos cánceres ocurren en edades avanzadas, séptima década de la vida. Casi todos, el 75%, tienen tos, pérdida de peso en un 40%, dolor torácico y disnea. La supervivencia de las personas que tienen cáncer de pulmón es bastante baja, a los 5 años menos del 10%, hablando de todos los tipos de cánceres. Entonces tienen la mayor letalidad a nivel mundial. En la clasificación, estoy poniendo aquí la clasificación de los tumores epiteliales, tenemos, miren acá, tumores epiteliales, tenemos a los adenocarcinomas, hasta aquí, que debido a las características histológicas que tiene, puede subdividirse en distintos tipos. El epírico, el acinar, el papilar, el microacinar, el sólido, acá ustedes pueden ver las variantes. En los carcinomas, en los adenocarcinomas, miren aquí, hay una lesión precursora, preinvasora, la hiperplasia adenomatosa típica y el adenocarcinoma in situ. El otro grupo de tumores epiteliales son los carcinomas escamosos. También hay carcinomas escamosos en los tumores de pulmón. Y también tiene su lesión preinvasora o precursora, el carcinoma escamoso in situ. Tenemos los tumores neuroendocrinos, que son raros, los carcinomas de células grandes, los carcinomas adenoscamosos, los carcinomas pleomórficos y otras variantes más raras. Y también tenemos tumores mesenquimatosos, tumores linfohistiocytíticos, tumores de origen ectodérmico y tumores metastásicos. De todos los tumores primarios más frecuentes, nosotros vamos a hablar de los adenocarcinomas, los carcinomas escamosos y los carcinomas de células grandes, que son los más frecuentes que existen. Nos vamos a fijar más. Por lo tanto, los tumores de cáncer se van a clasificar de acuerdo al tipo de células que tengan. Esta es la clasificación clínica que vemos. Los cánceres de células no pequeñas, que representan el 85 al 90% de los casos diagnosticados, tienen un crecimiento más lento. Y estos cánceres de células no pequeñas se subdividen en los adenocarcinomas, ¿okay? El grupo que vimos primero, que representan el 40% de los cánceres y se localizan en las zonas más externas del pulmón. Ahorita vamos a ver por qué. Los carcinomas de células grandes, que es un subtipo más agresivo, representa el 10 al 15% de los casos y se puede encontrar en cualquier parte del pulmón. Y los carcinomas de células escamosas, que representan entre un 25 y un 30% de los casos y se localiza en la parte central del pulmón. Entonces, de todos estos cánceres, el adenocarcinoma es el más frecuente. Estos cánceres de células no pequeñas responden mal a la quimioterapia y mejor se tratan con cirugía. Los cánceres de células pequeñas representan tan solo un 10 a un 15% de los casos y son tumores mucho más agresivos y más letales de los cánceres de pulmón. Y aquí tenemos los carcinomas de células pequeñas, llamados también cáncer de células en grano en avena, y los carcinomas combinados de células pequeñas que se pueden encontrar. Estos generalmente se encuentran con metástasis al momento del diagnóstico, no se cura con cirugía, se trata con quimioterapia, ¿no? Pero tienen, como hemos dicho, un mal pronóstico. Entonces, en los carcinomas, que básicamente son la gran mayoría de este cuadro que hemos visto, representan el 90 al 95% de los tumores, más frecuente en varones, aunque está aumentando la incidencia en mujeres. La etiología es el tabaco. En el 80% de los casos de los cánceres aparecen en fumadores. Vuelvo a repetirlo, no se olviden de eso. También hay riesgo con el asbesto, ya hemos dicho, si se combina asbesto con el hábito de fumar, el riesgo aumenta exponencialmente. Una persona que no fuma tiene que está con exposición al asbesto y no fuma, tiene 5 veces más riesgo que una persona que no está en contacto y no fuma. Sin embargo, si la persona en contacto con el asbesto se le asocia el fumar,
aumenta su riesgo a 50 a 90 veces más de las personas que no fuman. Miren cuánto aumenta el riesgo solamente asociándole el cigarro. También hay otros productos industriales como el carbón, gas mostaza, arsénico, berilio, que pueden relacionarse con carcinomas. Las contaminaciones atmosféricas y factores genéticos que existen, por ejemplo, el CEMIC en los carcinomas de células pequeñas o el CARRAS en los adenocarcinomas. Oncogenes supresores que pueden existir, el P53, el P16, lesiones que han dejado cicatrices, infartos antiguos, cuerpos extraños, inflamaciones granulomatosas y las personas que tienen estas lesiones precursoras que mencionamos, ¿no? Hiperplasia adenomatosa típica o displasia. En el adenocarcinoma, nosotros tenemos que representaban el grupo más grande de los tumores, se dan predominantemente en mujeres y en personas que no fuman, ¿no? Entonces, al no fumar, su disposición va a ser en las partes más distales, ¿no? En la gran mayoría de adenocarcinomas, el 60% tienen que ver con mutaciones CARRAS. Hay, hemos dicho, una lesión precursora, la hiperplasia adenomatosa típica, su localización es periférica, son localmente agresivos, es decir, pueden comprometer ganglios cercanos y la pleura, y tienen muchos subtipos de adenocarcinomas, principalmente los he dividido en dos tipos. Básicamente, para que sea malinfa, tiene que formar estructuras glandulares, ¿correcto? O estructuras papilares. Entonces, se lo puede dividir en adenoscarcinomas usuales, que básicamente su procedencia es de la zona bronquial, de las células bronquiales, teniendo patrones acinares, papilares, sólidos, las variantes que hemos mencionado. O puede ser un carcinoma bronquiolo alveolar, cuyo origen viene a ser las partes distales, o sea, los bronquiolos terminales o las paredes alveolares. Aquí que estos tumores vienen a estar compuestos por glándulas. Ven, la presencia de estas glándulas, mucho moco, no hace que el tumor tenga una consistencia suave. Este tumor amarillento es suave, ¿no? Debido y la presencia de glándulas con atipia, ¿no? Distorsionadas, diagnóstico aquí. Sin embargo, la bronquiolo alveolar se va a dar, ¿correcto? Entonces, si vamos a periférica, que ahí llega el bronquiolo terminal, las estructuras alveolares, por eso son tumores periféricos, ¿no? Con apariencia nosa, con ese amarillento, grisáceo, y formada por células epiteliales alargadas que pareciera que están tapizando la estructura alveolar o bronquiolar. Entonces, miren aquí, las células como que tapizan el alveolo. Células malignas con atipia distorsionadas, con formaciones papilares que se dilatan y se forman hacia la luz, pero quedan tapizando carcinoma. Y como hemos dicho, su origen ha sido el neumonía, es el que se ha alterado y el que ha generado el maligno. Entonces, células mucosecretoras. Aquí en esto, no se olvide, hay sobre el MIC, el CEMIC, sobre todo el CEMIC. En el carcinoma escamoso, ¿no? Ya cambiando de tipo, carcinoma escamoso, el segundo tipo más frecuente, 30% de los tumores. En los carcinomas escamosos, la sobreexpresada en oncogenes. Hay hiperexpresión, también hay alteraciones. Y este tumor, el carcinoma escamoso, ya no es periférico, sino es central, siempre alrededor de un bronquio principal. Miren aquí, 75% les he puesto.
¿Por qué está cerca un bronquio? Porque este tumor se origina en pacientes fumadores. Y el fumar, ya dijimos que generaba una serie de alteraciones. Y entre esas alteraciones que formaba, formaba que este epitelio se vuelva metaplásico. Y esa metaplasia de este epitelio a un epitelio escamoso puede generar un cáncer. Entonces, siempre está cercano a un bronquio en un paciente fumador, ¿correcto? Y este tumor blanco, duro, firme que se forma, puede crecer tanto que puede incluso tener necrosis en la parte central. Este tumor muchas veces se cavita y se propaga a ganglios traqueales, faciales, ¿no? Hace metástasis temprana y obviamente las características del carcinoma es que tiene similitud, ¿no? Con los carcinomas escamosos. Bien, ¿no? Estos carcinomas en las células celulares, curativas, ¿no? Puede dar. Entonces puede formar perlas escamosas, ¿no? Todas las características que hemos visto. ¿Por qué? Porque este cáncer se formó esa placa escamosa que llevó una placa epitelial y que formó un carcinoma in situ y finalmente un carcinoma infiltrado. Porque ustedes ya saben, ¿no? Los carcinomas de células grandes representan un 10% de los tumores, predominantemente en varones. A partir de los 60 años, puede encontrarse en cualquier parte de del pulmón, perdón, central o periférico, ¿no? Las células, como su nombre lo dice, son células bastante grandes, poligonales, de gran tamaño, con núcleo vesiculoso, abundante citoplasma, y se cree que estos tumores o adenocarcinomas que son tan indiferenciados que ya no se reconocen. Entonces se forman células extremadamente grandes, incluso células multinucleadas, que parecen células gigantes, ¿no? Y este tumor, como es un tumor pobremente diferenciado, es muy agresivo, de crecimiento muy rápido, que produce metástasis y de mal pronóstico. No se conocen aquí lesiones precancerosas, no se sabe si es un dermoide o un adenocarcinoma el que dio origen. Pero es un tumor blando, ¿no? Medio también amarillento, bueno, no salió tan bonita la imagen, de células bastante. Y el último subtipo, el carcinoma de células pequeñas, microcítico, ¿no? Que representa el 20%. Una masa iliar o periliar que compromete ganglios mediastínicos. Y como su nombre lo dice, son células epiteliales pequeñas, de escaso citoplasma, redondas u ovaladas, que muchas veces parecen linfocitos, llamadas células de avena, porque son chiquititas, crecen en forma de racimos, no forman una estructura, ni un patrón, ni escamoso, ni glandular. Incluso algunas de ellas tienen granulaciones neurosecretoras, como si el origen fueran las células neuroendocrinas de Kuczynski a lo largo del epitelio bronquial. Por lo tanto, pueden estas células tener la capacidad de secretar polipéptidos hormonales. Aquí, en este carcinoma de células pequeñas, otra vez el consumo. Miren, casi el 100% de las personas que tienen este carcinoma han consumido cigarro. Tumores muy agresivos, con metástasis incurable y que tiene inactivación del gen P53 y activación del gen MYC. Aquí reconocen lesiones precursoras previas. Entonces, es un tumor medio blando, ven, lobulado, medio parduzco, ¿no? Que puede llevar al colapso del pulmón. Y como ustedes ven aquí, parece como si fueran linfocitos, ¿no? Como si fuera un linfoma, porque las células son tan chiquitas, casi sin citoplasma. Obviamente que si le hacemos estudio de inmunistoquímica, se descubrirá que su origen es un carcinoma, pero las células tienen esa similitud muy agresivo, se trata un poquito mejor la quimioterapia, pero aún así, y este tumor es de pacientes fumadores. El último tumor, mesotelioma, como su nombre lo dice, el mesotelioma es maligno, su origen son las células mesoteliales que cubren la pleura visceral y parietal, y se debe al asbesto. El asbesto se encuentra en los techos de los vinilos,
gases, en el cemento, en varias sustancias. Entonces, las personas que están en contacto, que trabajan en esta industria, inhalan ese asbesto que genera una gran reacción inflamatoria. Y si a eso le suman el tabaco, la inflamación, pues, por lo tanto, se produce un tumor relacionado al asbesto 30 años después de la exposición, más frecuentemente en hombres, y se asocia a muchos de ellos a derrame pleural, que es el signo que finalmente hace que se diagnostique el mesotelioma. El pulmón se halla encapsulado en una gruesa capa, como ustedes ven acá, de un tejido tumoral, que es blando. Y este tumor tiene una mezcla de células epiteliales, porque las células epiteliales pueden comportarse como células células, células mesenquimales. Esto es entonces no tienen un tratamiento que ayude a que estas células se controlen, ¿no? Ni con radioterapia, ni con, ni con quimioterapia se puede tratar. Entonces es un tumor bastante agresivo. No se olvide relacionado al asbesto. Muy bien, eso era lo que quería explicarles. Espero me hayan podido atender. He tratado de hacerlo un poco rápido debido al poco tiempo que tenemos y que tenemos que tratar varias patologías. ¿Listo? La clase ha quedado grabada para que ustedes la puedan revisar en el momento que quieran.